amarrar algunos conceptos, algunas ideas todavía que quedaron del diagrama. Cuando el apóstol escribe, no escribe el arte por el arte, no es escribir porque le gusta escribir. No escribe porque quiere escribir sus ideas, no, 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 no. Él escribe por una necesidad pastoral. En la antigüedad, el escrito era sustituto de la persona. Es decir, la persona no puede estar físicamente en el lugar, así que se hace presente en el lugar a través de un escrito. No es simplemente algo, ¿cómo diríamos? Como a veces escribimos hoy, ¿verdad? Eso es fruto de mi persona. No, en la antigüedad era la persona. Era la persona, pero en un escrito. Por eso Pablo siempre hará referencia a decir, mi espíritu presente y ustedes, o sea, el espíritu presente en el documento. El escrito no es una idea, es la persona del escritor. En la antigüedad, el escritor y el escrito eran uno solo. Por eso la importancia de los discípulos de conservar los escritos. Porque conservar los escritos era conservar la presencia, la continuidad del profesor, del maestro, del guía, del líder, junto con ellos. De modo que un escrito no era meramente unos papiros, sino era verdadera y auténticamente el líder, el maestro, el mentor, presente entre ellos. Por eso la importancia de reunirlos, de organizarlos y de conservarlos. Por eso tenemos escritos alrededor de, ¿verdad? Así tenemos escritos alrededor del profeta Isaías. Lo vimos cuando estudiamos Isaías 2, ¿se acuerdan? El Deutero Isaías. Bueno, ese es un escrito de un periodo muchísimo tiempo después del profeta Isaías histórico del siglo VIII, pero que se conserva bajo la memoria del primer profeta Isaías. Habrá escritos en torno a Juan, en torno a Pablo, en torno a diferentes líderes que se le van a atribuir, porque esa era la idea. Los escritos es la presencia de cierto personaje importante en la historia de la comunidad o alrededor de la fe de quienes representan. Decíamos, en la antigüedad los escritos eran tareas comunitarias. No existía eso de un autor como lo tenemos hoy. Eso de un derecho de autor era algo impensable, eso no existía en la antigüedad, porque no eran actividades individuales, sino que los escritos eran colectivos, aunque se redactaran a veces en primera persona, era una cuestión estilística, no es
que un individuo solo escribía. Y ya lo mirábamos en las cartas de Pablo, de cómo se presenta él y otro, o él y otros, como remitentes ante la comunidad. Y en algunas cartas, como Romanos, a pesar que se redacta en primera persona, como si Pablo estuviese hablando de forma directa, al final de la carta dice: yo, Tercio, quien escribí. O sea, ahí se presenta el secretario, digamos, quien ha escrito de su mano y pluma y pergamino la carta a los romanos, aunque Pablo sea quien se la haya dictado o le haya transmitido las ideas que quiere dar o la modalidad que hayan utilizado. Porque los escritos era algo, primero, tan caro que no podía pagarse por un individuo. Hoy usted agarra unas páginas, compra lapiceros y se pone a escribir. En la antigüedad no se podía eso. Era carísimo conseguir papiro. Eso era caro, la tinta, los instrumentos. No es que habían individuos que a título personal, no, eran tareas colectivas, eran esfuerzos en conjunto. Escribir, por eso vamos a hablar un poco de cómo se escribía en la antigüedad, porque a veces nosotros creemos que siempre se ha escrito como hoy, pero no. Acuérdese solo las diferencias que podemos hacer entre cuando se escribía a máquina de aquella máquina, ¿cómo se llamaba? De tecla, ¿va? Pero es que no es de teclas, es de cinta, de aquella cinta roja y negra, ¿se acuerdan? ¿Verdad? La máquina de escribir manual. Y usted sabe lo complicado, lo tedioso que resultaba incluso hacer una corrección, ¿verdad? Era saltarse una línea. Si usted estaba transcribiendo, era un lío. Y regresar el carro para la izquierda y empezar otra vez. En esas aprendí yo a escribir a máquina. Y en el seminario nos asignaba una máquina de esas a nosotros para nuestro uso. Y eran unos vejestorios, ¿va? Y con eso trabajábamos, con eso escribíamos. Era un lujo ver que alguien tuviera una máquina de aquellas IBM eléctricas. Qué preciosidad, era una cosa rápida, ¿va? Era una maravilla. No digamos cuando vinieron las primeras computadoras. Era otra cosa, ¿va? Y ahora, pues, la enorme facilidad con la que usted corrige, borra. Si eso era así, hablemos 30 años atrás, imagínense 2000 años atrás. Ese era otro mundo para escribir, otro concepto de escribir. Y sería un error que nosotros pensemos que la Biblia se escribió como se escribe hoy. Eso de atribuir libros de manera individual a un autor, eso pertenece más a la mentalidad actual de escribir que a la antigüedad. A la antigüedad se atribuían los libros a un personaje importante en la tradición de fe. Se le atribuía el libro a un personaje, pero esa es atribución, no es que las comunidades pensaban que ese personaje en efecto lo había escrito, sino era la atribución, lo que se conoce como la pseudoepigrafía, para darle cierta importancia al escrito en el contexto
de la comunidad. Pablo, cuando escribe, él escribe porque todo esto genera conflictos. Todo esto genera búsqueda de nuevas identidades. Imagínense, siguiendo la línea. Aquí, entre los creyentes de Jesús, habían judíos que venían del movimiento de Juan Bautista. Y estos tenían cierta manera de cómo ver las cosas, de cómo entender las cosas. Venían judíos de Jerusalén y Galilea de habla aramea, de los esenios, de los fariseos, porque el texto dice que sacerdotes y escribas se creían en Jesús. Pues no es lo mismo la mentalidad de un escriba de un sacerdote. Son mentalidades diferentes. Y por tanto la manera en que van a creer va a ser diferente. Es que miren, podemos creer en Jesús todos, pero no es lo mismo que crea en Jesús una persona que vive en la ciudad a una que vive en el campo. Los marcos referenciales son bien diferentes. Los marcos de entendimiento son bien diferentes. Y hasta hoy, ustedes saben que la gente de la zona rural tiene concepciones diferentes de fe a la de la ciudad. Por ejemplo, cristianos que vivían en la ciudad, pues nunca tuvieron problemas con jugar fútbol. Cristianos de la zona rural, es pecado jugar fútbol. Es pecado ir al cine. En la ciudad, los marcos son más amplios, porque los marcos culturales nos permiten concepciones diferentes. Entonces, cuando venimos a creer en Cristo, aunque creemos en el mismo Cristo, no todos entendemos igual el asunto del Evangelio. No es lo mismo los marcos culturales. Así aquí, los esenios tenían sus marcos, los samaritanos igual, los saduceos igual, los fariseos igual, los herodianos igual, los celotes igual. O sea, cada uno tenía un tipo de mentalidad que cuando llegaba a creer en Jesús, esa manera de pensar también configuraba su manera de entender a Jesús. Creían en Jesús, pero configurados por su propia mentalidad. Ahora venían los helenistas, cuya mentalidad era amplísima, amplísima. Ellos no tenían la reducción mental de los judíos de Palestina. Ellos miraban la cosa políticamente desde el imperio, culturalmente desde la filosofía griega. Ellos tenían un panorama de mundo muchísimo más amplio. Cuando entraban a la fe en Jesús, esa amplitud les permitía concebir a Jesús en términos más amplios que los reducidos por la mentalidad galilea o la mentalidad de Jerusalén. De modo que cuando entran a Jesús, bueno, y después vienen los gentiles, ¿va? Que estos no tienen ninguna de las crisis que tienen los judíos sobre comida. Ellos no tienen esos problemas de comer cerdo o no, de tal día o tal o no. Ellos no tienen esas regulaciones de vida. Regulaciones que en la mentalidad de Pablo no tienen por qué aplicársele a los gentiles. Entonces ellos no vienen, diríamos así, con los conflictos originarios. Ahora, Pablo, cuando escribe,
Este es un abanico. Esto de creer en Jesús es un abanico de mentalidades. Él tiene la suya propia, que es un helenista. Pablo es un helenista, o sea, alguien cuya mentalidad está definido por la mentalidad grecorromana. ¿Para qué escribe Pablo? Pablo tiene que articular su fe en Jesús y su pastoral a los gentiles en este contexto tan tenso, no del judaísmo, de los creyentes en Jesús. Esto dejémoslo. Esto es un conflicto externo. Pablo va a vivir 3 grandes conflictos. Si ponemos por aquí Pablo va a vivir 3. Los escritos de Pablo buscan trazar su fe y su identidad en Jesús en 3 mundos conflictivos. Primero, todo el mundo judío no creyente en Jesús, sea arameo o sea helenístico. Todo, haceme aquí como una flechita y unime toda esta gente. Pablo tendrá conflicto con este sector, pero transparente para que no se borre. Este es un ámbito, todo el mundo judío, ¿verdad? Una flechita aquí, que conflicto de Pablo con esta roja. Bien, este es un mundo de conflicto. Cuando Pablo escribe, tiene un mundo judío no creyente en Jesús, que tiene conflictos con él. ¿Por qué? Porque a diferencia del mundo judío, sea de la Palestina o del mundo helenista, Pablo cree que el Mesías ya vino, fue crucificado y ha resucitado. Aunque él mantiene en su base teológica el fariseísmo de Palestina y por tanto mantiene la concepción judía en muchos aspectos, pero a diferencia del mundo judío, Pablo cree que eso que la fe judía cree del advenimiento de un Mesías que viene a inaugurar los tiempos finales, Pablo, a diferencia de ellos, Pablo cree que no vendrá, ya vino. Y por tanto, los tiempos finales ya los estamos viviendo y hay que anunciarle al mundo esta buena noticia de el advenimiento del reino de Dios. Entonces, de la salvación de Dios. Entonces, tanto helenistas como de Palestina serán enemigos. Todos los judíos, cuando dice que Pablo llegaba a una sinagoga y se peleaba, el patrón es el mismo. Llega a una sinagoga, le dan la palabra, él explica y lo echan. Se enemista con el núcleo judío que están en las ciudades del mundo helenístico, del mundo grecorromano. ¿Por qué? Porque se conflictúa con los judíos helenistas no creyentes. Serán algunos judíos de las sinagogas en el mundo grecorromano, del mundo helenista, quienes van a prestar oído y le van a decir, ¿por qué no nos explica más de esto? Por tanto, él tendrá conflicto con el mundo judío, sea helenista o sea de la Palestina. ¿Por qué? Porque él cree que el Mesías es Jesús de Nazaret, ya vino y por tanto ya se dio inicio al desenlace del tiempo final.
Esa será la diferencia fundamental entre el mundo judío y la fe de Pablo en Jesús. ¿Con quién más tendrá conflicto Pablo? Bueno, Pablo tendrá conflicto con algunos grupos de los creyentes en Jesús. O sea, dentro del mismo grupo de creyentes en Jesús. No que porque creen en Jesús todos comparten la misma fe. No, 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 no. Esa idea quítensela. No es que porque ya todos creen en Jesús como el Mesías, todos lo entienden igual. No, 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 no. La iglesia de Jerusalén, por ejemplo, será una de los de este grupo, creyentes en Jesús. Estos hebreos serán los adversarios más grandes que Pablo tenga al interior de los creyentes en Jesús, al interior del movimiento de Jesús. Todavía no hablemos de iglesia ni de cristianismo a estas alturas, sino al interior del movimiento de Jesús. El movimiento de los hebreos es el segundo grupo, muy fuerte. Habrán algunos helenistas también que van a disentir con Pablo, pero es con el grupo judío de los creyentes en Jesús que también Pablo va a tener diferencias. Básicamente, aquí sería la otra, ¿verdad? Y aquí la otra flecha. Básicamente es el tema de la salvación de los gentiles, el tema de conflicto con los que creen en Jesús en el mundo judío. Porque los judíos creyentes en Jesús, como son judíos, traen consigo los patrones soteriológicos del judaísmo. O sea, traen el marco de cómo los gentiles deben salvarse, y dentro de ese marco, los hebreos creyentes en Jesús y algunos helenistas, no todos, entienden que los gentiles deben circuncidarse. Y esto generará un conflicto de Pablo en el entorno del movimiento de Jesús. Es decir, los mismos creyentes en Jesús difieren con Pablo acerca de cómo los gentiles deben salvarse. Pablo afirmará que los gentiles no tienen por qué circuncidarse, y esto va a provocar muchos de sus escritos, como Gálatas, por ejemplo, Filipenses, y algunas porciones de algunas cartas. Porque las cartas, como veremos, no son cartas que se escribieron desde el versículo 1 hasta el último versículo. No, las cartas que tenemos en la actualidad son cartas compuestas. Es la unión de 2 o 3 cartas que Pablo en su momento escribió a la comunidad en diferentes contextos, momentos y situaciones, y la forma en que la tenemos en la actualidad es una forma compuesta, armada, con unas suturas muy bien hechas, como lo vamos a ver en el caso de Primera, Segunda Corintios, Filipenses. Vamos a ver cómo las cartas son compuestas de 1, 2 o hasta 3 escritos paulinos. El otro, aquí hizo falta también hacer una ruedita roja para entender el mundo. Este es otro mundo con el que Pablo tuvo problemas. Pero había un tercer concepto conflictivo para Pablo, y es el mundo grecorromano. Articular la fe en Jesús en el mundo grecorromano significó para Pablo entrar en conflicto con el imperio. Pablo tenía entonces
una teología beligerante. La teología de Pablo no es una teología donde él se sienta que quiero ordenar mis ideas. No, él va construyendo su teología, su fe en Jesús, su orientación pastoral en este mundo de conflictos. Porque el mundo romano, asentado sobre la religiosidad de César, el círculo rojo, la religiosidad de César, Pablo, mucho de lo que escribe, lo escribe para resistir, rebatir la concepción religiosa sobre la que está cimentado el imperio. El imperio romano no es simplemente el fondo político, no es simplemente el contexto pasivo, no. El imperio romano es el adversario activo del pensamiento de Pablo. Son dos formas de pensar en pugna, en conflicto. No es simplemente que es como el telón de fondo, pero sin ninguna relación, solamente como adorno el imperio romano. No. Es una ilusión querer entender a Pablo en sus escritos sin entender su conflicto en este triple nivel. Cuando Pablo escribe una teología en conflicto con ciertos pensamientos hegemónicos que se dan en su entorno. La hegemonía religiosa que los judíos tienen, donde ellos pretenden que los beneficios del pasado los ponen como en una primera fila de individuos de primera clase en la iglesia, en lo que será para Pablo la asamblea de Dios. Y ellos aspiran en esa asamblea a tener un lugar privilegiado cuando se convierten. O sea, estos judíos pretenden ser como miembros de primera clase, ¿verdad? Y Pablo tendrá ese conflicto con ellos. Tendrá un conflicto con los judíos porque trata de demostrarles que Jesús, el crucificado, es el Mesías. Y tendrá conflicto con todo el ensamblaje cultural y mental del mundo romano, donde está asentado la religiosidad del imperio romano. Pablo va a presentar la fe en Jesús como un modelo cultural de contraste al imperio, una alternativa de existencia al imperio. Su teología es trazos de alternabilidad de existencia humana. Va a conflictuarse con la adoración del imperio, de César en particular, la confesión Jesús es el Señor, aunque tiene una nota muy religiosa, tiene un carácter político. Muchas de las afirmaciones paulinas son de carácter político. ¿Por qué? Porque aunque son declaraciones de fe, están contrastando afirmaciones. Cuando Pablo dice Jesús es el Señor, aunque la declaración es una declaración de fe, tiene una fuerte intención política, porque el mundo grecorromano establece que el César es el Señor. César es el Salvador. Cuando él dice solo tenemos un Señor, significa que no confiesa a César como Señor, sino solo a Jesús. Así, una afirmación que es de fe se construye para
contrarrestar una declaración política, que es sobre la que está cimentada la autoridad de César en el mundo entero. César es Dios. El mundo gentil no tiene problema de aceptarlo porque son politeístas. Él entra en conflicto para declarar que solo Jesús es el Señor. Cuando Pablo viene a escribir entonces, él viene a escribir a las comunidades que él ha ido formando por el Evangelio, y es una forma de pastorearlas y de hacerse presente en ellas estando físicamente ausente. Y por tanto sus cartas son cartas de un carácter pastoral, pero de un tono muy polémico. Muy polémico porque la emergente o las nacientes comunidades están amenazadas por estos mundos con quien Pablo tiene conflictos, y él quiere cuidarles, darles identidad, una identidad. ¿Cómo será esta comunidad? Estas comunidades nacientes de su predicación, ¿cómo van a ser? ¿A quién se van a afiliar? ¿Qué van a creer? ¿Cómo van a vivir? Porque no van a vivir como judíos, pero tampoco van a vivir a lo gentil. ¿Cómo van a vivir entonces? No van a creer todo lo que creen los judíos, aunque van a creer cosas judías, pero no todo el mundo judío. ¿Cómo será su comportamiento en el mundo gentil? Pablo va armando, digamos, un pensar, un ser, y lo va armando en el camino, inspirado por su fe en Jesús, inspirado por la guía del Espíritu, y en conflicto con esos ámbitos que quieren convertir a estas nuevas comunidades en una reproducción de sus propios núcleos. No sé si me han comprendido todo este trama. Si hay preguntas, Brian. O sea, a la hora de venir a escribir, la cosa no era... Es como pensar en Betania. Cuando pensamos en Betania, la gente dice, ¿y ustedes a quién se han afiliado? Porque la gente espera que seamos un reflejo de las maneras de pensar y de ser que ya existen en el mundo evangélico. Y uno de los esfuerzos que hemos hecho a través de mi pastoral es generar un modo distinto de ser iglesia, una manera diferente de concebir la misión, la vida, la espiritualidad, la identidad de seguir a Jesús. Y claro, esto nos ha puesto en conflicto con núcleos de mentalidades evangélicas ya existentes, y hemos entrado en conflicto, y yo estoy claro de eso. No me ha generado problema que algunos nos tengan como paganos, otros como ni evangélicos, otros que nos tengan como nos quieran llamar, porque esperan que respondamos a su modelo particular establecido de ser iglesia. Y yo he tratado en los años de ser pastor de Betania de encarrilarnos en un modo de ser iglesia que no responda a esos modelos evangélicos tradicionales, sino que responda a la llamada de Jesús, a la práctica de Jesús, a la vida de Jesús, a la libertad de Jesús, a la mentalidad que encontramos en el Evangelio. Que sea, he querido que Betania sea expresión del Evangelio y no expresión de los marcos religiosos evangélicos existentes.
Y eso no es fácil. No es fácil comenzando por quienes vienen a Betania desde el comienzo. Muchos venían de marcos religiosos anteriores, ya definidos, enmarcados, y encontrarse con una manera diferente de pensar les fue conflictivo. Algunos no aguantaron, otros resistieron, otros han crecido, otros han desistido, pero está bien, yo estoy claro en eso y nunca he tenido problema con los que no asimilaron la manera alterna en que queremos ser como iglesia. Porque mi interés no ha sido acumular el montón de gente a cualquier precio. No, ha sido trazar una manera de ser iglesia y que estén los que van a estar. No más. No he tenido crisis cuando algunos han desistido porque les parece que estamos fuera de la onda evangélica. Brian. Ajá. Sí. Exactamente, así es. Exactamente, exactamente. Eh, Pablo llega a definir con esa frase que señala el pastor Brian, mi evangelio. Tanto que algunos estudiosos piensan que los evangelios que fueron escritos mucho tiempo después que Pablo escribió sus cartas, fueron escritos como una cierta manera de corregir lo que Pablo había escrito. De hecho, quien usa el término evangelio por, diríamos, por quien forma y se apropia y crea, digamos, es Pablo. El término evangelio lo hace Pablo. Él es el que más veces lo usa, casi un 80-90% de las veces que el término evangelio aparece en el Nuevo Testamento, aparece en Pablo y no tanto en los evangelios tal como los conocemos. Es Pablo quien populariza el término evangelium, la buena noticia, y su evangelio, indudablemente, será una explicación de la fe en Jesús distinta a la de la iglesia de Jerusalén, diferente. La iglesia de Jerusalén quiere que las comunidades que se van formando sean una réplica de Jerusalén. Por eso de Jerusalén mandan emisarios a Samaria, a Antioquía, para ver qué está pasando ahí, qué está sucediendo. Porque en el fondo ellos quieren que todo lo que provenga después de Jerusalén sea una réplica de Jerusalén. Y Pablo va a decir que eso no es posible. Y claro, no solo Pablo, el Espíritu dirá eso no es posible. Porque cuando se formen comunidades fuera de Jerusalén, estas van a adquirir una identidad distinta a la de Jerusalén. Porque la de Jerusalén es eminentemente judía de Palestina. A medida llega a Samaria, allí esa comunidad adoptará otras características. Cuando llega a Antioquía de Siria, donde ya hay gentiles y judíos, adquirirá otras características. Y cuando llegue al mundo eminentemente gentil, adquirirá
otras características. Por tanto, las comunidades de fe y su fe no puede ser una réplica, una fotocopia, sino que la fe en Jesús se va recreando en los nuevos contextos que se van viviendo. Este es el asunto. Entonces, el pensamiento de Pablo resulta ser un pensamiento tan tan creativo, digamos. El pensamiento de Pablo es nuevo, es creativo, es algo. La teología de Pablo se va haciendo en el camino. Su fe en Jesús se va ramificando, se va construyendo. No es que él tiene todo hecho, no. Se va haciendo, todo esto es nuevo. Y su comprensión misma de Jesús se va ampliando en la medida que la misión se va ampliando. Son las nuevas fronteras de la misión las que van generando nuevas ideas acerca de su fe en Jesús. No es que él tiene un paquete ahí heredado de doctrinas, de normas, de moral, de liturgia y que las va a aplicar. No, 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 él se van haciendo en el camino. Su fe se va ramificando en el camino. ¿Preguntas? Hermana Pati. Usted explicaba ahorita que muchas declaraciones del apóstol eran más que teológicas, eran declaraciones como políticas, ¿va? Ante un imperio en el cual él vivía, ¿verdad? Y se desarrollaba, y esas comunidades también. Pero si pensamos en hoy, ¿qué, qué declaraciones habrían de parte de hoy Betania, digámoslo así, ¿verdad? ¿Qué declaraciones que más que teológicas, quizás a veces políticas, hoy quizás ya no es un imperio, sino ¿qué? Un régimen, ¿va? Eh, Eso por un lado, y por otro, que si hay algo que decirle a las comunidades en las que Betania se desenvuelve o se desarrolla, ¿verdad? Ante un régimen en el cual nos encontramos. Sí, ese es uno de los temas que debería la iglesia haber pensado no solamente respecto al régimen o al gobierno actual, sino a todos los gobiernos que han habido y que la iglesia nunca se ha pronunciado. Siempre si pensamos en el control de cada gobierno, por ejemplo, una palabra que describió mucho a los gobiernos de Arena fue la palabra corrupción. ¿Qué pudo haber dicho la iglesia sobre la corrupción? Muchísimo. En el gobierno del FMLN, digamos que cada gobierno realiza una forma de ejercer el poder que lo caracteriza. En el gobierno de Nuevas Ideas, digamos, una forma que caracteriza ha sido la cárcel. O sea, el tema cárcel es como culturalmente un dato colectivo. El SECOT es el símbolo colectivo de una manera de gobernar. Y el pueblo tiene la palabra en la boca para todo, para cualquier cosa. Al SECOT, al SECOT, al SECOT. Es un dato colectivo
porque representa, es el símbolo que representa la manera de gobernar. En ese contexto, ¿qué puede decir la fe de Jesús, el Evangelio o la fe en la Escritura, cuando una de las líneas, digamos, muy fuertes, pero muy fuertes de la Biblia, no es encarcelar, sino sacar de la cárcel? O sea, es una línea muy fuerte. En el Evangelio es muy fuerte. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Y es muy fuerte la nota a proclamar libertad a los cautivos, a sacar de la cárcel. O sea, y esa es una carga muy fuerte en casi toda la Escritura. La libertad que Dios da se describe en esos términos. Y entonces, toda esa línea evangélica no puede construir una concepción de la cárcel más humana, más digna. Es decir, nosotros nos unimos a la mentalidad social de una cultura deshumanizante de la cárcel. ¿Tiene que ser necesariamente la cárcel algo deshumanizante? ¿O podríamos, aunque validemos la sanción de cárcel para delitos, pero no podríamos tener una visión más humana de eso? Pero la iglesia ni lo ve, ni lo tiene y ni quiere tenerlo. Porque la iglesia es reflejo del pensar colectivo social. La iglesia evangélica no tiene pensamiento propio. No crean que la iglesia evangélica, los pastores engañan a los políticos haciéndoles creer que ellos mueven a la iglesia evangélica. No. El pueblo evangélico no tiene opinión propia. A nivel de política, el evangélico va al ritmo de la mayoría, porque no hay formación política. Ningún tipo de fe católico evangélico ha sabido instruir a sus feligreses en cierta línea crítica del poder político, cualquiera que sea. Quizás fueron las comunidades eclesiales de Basel las que verdaderamente gestionaron un proyecto educativo crítico frente al poder. Pero a partir de ahí, ni el mundo católico ni el mundo evangélico tiene una educación crítica del poder frente a sus feligreses. Cualquier poder que sea, no hablamos de ningún partido en particular, sino el poder político en sí. Y ante la ausencia y el vacío de una formación crítica del ejercicio del poder, el feligres, cualquiera que sea, simplemente absorbe y se adapta a la vox populi. El evangélico piensa políticamente como piensa cualquier ciudadano promedio. Si en un momento el ciudadano promedio está enloquecido con arena, el mundo evangélico también va a estar enloquecido con arena. Si de repente la sociedad se mueve y se enloquece con el FMLN, el mundo evangélico se va a enloquecer con el FMLN. Y cuando se mueve la sociedad hacia nuevas ideas, el mundo evangélico, no por ser mundo evangélico, sino por ser sociedad, simplemente se va a mover, enloquecer con nuevas ideas. No tiene un criterio independiente frente a concebir el ejercicio del poder, sino que es parte de una masa que se mueve colectivamente en las coyunturas particulares de la sociedad.
Claro, habrá pastores que se engañen a Arena y al FMLN, que ellos están manejando a la iglesia hacia esas opciones políticas, pero no, eso no es cierto. Eso solamente es crear cierta... ellos lo que hacen es crear, ¿cómo le llamaríamos? Crear una actividad de respaldo, pero no están cambiándole la mentalidad al mundo evangélico, porque el mundo evangélico no depende de su fe para decidir en política. Eso es lo que le quiero decir. Porque la fe no ha sido un componente crítico en la formación del ejercicio del poder. Así que su fe, él va a estar alabando a Dios el día domingo igualito bajo Arena, igualito bajo el FMLN, igualito para Nuevas Ideas e igualito después de Nuevas Ideas. No va a cambiar nada. Porque su fe no es matriz de juicio social, de juicio político, de juicio económico, de juicio humano. No es fuente de elemento crítico. Su fe es una fe gnóstica, básicamente. Entonces, cuando hablamos de ser una iglesia otra, esta es una de las cosas que estamos hablando. Iglesias que pongan a dialogar su fe con la realidad, cualquiera que sea. No porque hoy están Nuevas Ideas, no. Es que esto ha sido siempre. Yo he propuesto que siempre este es el camino. Cuando estuvo Arena, cuando estuvo el FMLN. Bueno, con Arena hasta nos echaron de un programa que teníamos en televisión porque cuestionamos el maridaje de los evangélicos con Arena. Y dimos los ejemplos, yo hablé sobre Ezequiel, de cómo Ezequiel le reclama a Israel su prostitución con el poder, y como dice Ezequiel, peor, porque a las prostitutas a ellas les pagan, pero en tu caso, le dice Israel, vos les pagas a ellos. Y bueno, después de ese programa nos echaron del canal. Lo mismo fue el elemento crítico con el FMLN y sigue siendo el elemento crítico con el actual gobierno. Pero eso ha sido a nivel personal siempre. Ahora, la iglesia como tal, ella lo único que ha buscado es caminar de la mano con el poder político que sea, no importa cuál sea. Porque la iglesia ha sido más una prostituta que una profeta frente al poder. Y cuando decimos una iglesia a otra, eso es lo que yo sueño, una iglesia que no busque acostarse con los poderes de turno, sino iluminarle su caminar hasta por el mismo beneficio del poder político. Hasta es un beneficio para ellos, porque ellos necesitan una luz, porque el ejercicio del poder ciega, el empoderamiento ciega. Y lo predicábamos un día de estos, cuando la gente está en la cima que se considera próspera, intocable, poderosa, se ciega y comienza a ejercer el poder entregado de formas arbitrarias, de formas deshumanizantes, y necesita que alguien le haga ver que algo no está bien. Y esa debe ser la labor de la iglesia. Decirles dónde se están transgrediendo, dónde se está pasando un límite que ya no es corrección, sino que ya es ensañamiento, que ya no es justicia, que ya es venganza, que ya se están transgrediendo límites. Pero ¿quién se lo va a decir? ¿Quién
los va a iluminar, que es la tarea de ser luz por parte de la iglesia. Lo que leíamos el domingo, no sé qué día fue, sobre Daniel, que Daniel le decía: rey, mi consejo es este: renuncia a su maldad, haga justicia, haga misericordia a los oprimidos. Entonces, ¿quién dice eso? ¿Quién le dice al poder que se está extralimitando? Nadie. La iglesia evangélica no es profeta. Y eso no significa, como la oposición, que la oposición es eso, es oposición. Y lo hace con rencor, con venganza, con odio, con rivalidad. No lo hace por buscar el bien necesariamente. La iglesia no estamos para... No nos inspiramos en ese móvil. Nos inspiramos en el bien de la sociedad, en el sentido de justicia que el Evangelio nos trajo en Jesús. Entonces, es otro incentivo, otro móvil. Y el primer beneficiado en tener profetas a la par es el poder político mismo. Porque si él acoge la palabra, si Nabucodonosor acoge la palabra de Daniel, pues le va a ir bien. No va a pasar por lo que pasó. Él es el primer beneficiario. Y mientras el poder se mantenga en esa línea de justicia, el segundo beneficiario es el pueblo, que es al final el interés del profeta, la sociedad. Que la sociedad refleje los signos de un buen gobierno, de un gobierno justo, que es lo que perseguimos o lo que nos debe interesar desde el gobierno. Yo desde siempre, las tres oportunidades que he tenido o que tuve en su momento, la vez que era candidato a alcalde, que vino y hablamos en la oficina, yo le dije al actual presidente que solo una cosa quiere Dios de él. Iba para alcalde todavía, que fuera justo nada más. A Dios no le interesaba ni siquiera de qué religión era él. Ese no es el interés de Dios. Esa obsesión de los evangélicos por convertir al presidente en evangélico es una torpeza. O como me decía alguien, tomándose una foto: estoy con una diputada evangélica. Eso no existe, le dije yo. Es diputada, nada más. O sea, su confesión de fe no nos interesa. Lo que me interesa a mí de la gente que está en política no es su fe, es el ejercicio de su poder. Y que el ejercicio de su poder sea justo, eso es lo que me interesa. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Él quiere. Es lo que está escrito en las Escrituras. No su profesión de fe. Eso no es lo relevante. Podemos tener hasta ateos en el poder. No importa. Lo que quiero no son gobernantes religiosos, sino gobernantes justos. Porque eso es lo que Dios quiere. La opción de fe son asuntos personales que cada quien deberá dirimir en sus propios caminos. Pero yo no voy a valorar a un diputado porque sea evangélico. Si evangélico puede ser, en el sentido de que a una iglesia evangélica, lo voy a valorar por el ejercicio de su poder. ¿Qué hace? ¿Qué participación tiene en construir una sociedad más justa? Que esté el domingo levantando las manos y alabando, a mí eso no me importa.
Digo en cuanto a su cargo político. No, en cuanto a su cargo político, lo que le da valor no es que esté el domingo cantando. No, es cómo está construyendo desde la plataforma política una sociedad que refleje la libertad, la dignidad, la justicia, la solidaridad, la paz. Una sociedad que camine quizás con pasos cortos pero firmes hacia ese sueño de Dios, de una creación distinta y una sociedad diferente. Pero a los evangélicos eso es lo que les encanta, andar tomando fotos con la gente que está en el poder. Esa es su realización. Por eso necesitamos otra iglesia, una iglesia a lo Daniel, una iglesia que quienes de la iglesia estén ejerciendo cierta labor política lo hagan inspirado en el fuerte sentido de justicia que tiene la fe en Jesús. Eso. Lo demás, si habla en lengua, eso no me interesa. Eso es cosa local de la iglesia cuando están reunidos. Eso es vida de fe. Esa es vida comunitaria. Esa es vivencia de fe en la comunidad, en su iglesia. Pero lo demás no se va a medir. No voy a valorar a un diputado porque, ay, y habla lengua, fíjese. A mí eso no me interesa en cuanto a su rol de diputado. Prefiero que sea mudo, pero un mudo que hace justicia, que construye sociedad. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Pastor Ulises. Bueno, Dios les bendiga, siervo, y a todos también, ¿verdad? Amén de lo que acaba de decir también, ¿verdad? Vale recalcar que creo que como, quizás no como iglesia evangélica, sino que quizás todos al final, pues, en esta sociedad donde estamos, en este país, pues creo que todos estamos dormidos al final, ¿verdad? O nos hacemos los del ojo pacho porque es mejor, ¿verdad? Tenemos miedo a lo que le llamamos, la gente dice al secot, ¿verdad? Sí, sí. Y como iglesia, como iglesias también, ¿verdad? A nivel general, quizás en todo el país, pues todos tienen miedo a eso, ¿verdad? Porque somos incapaces quizás de ir a apoyar, por ejemplo, a esos que salen a manifestarse por el nuevo circo que se va a hacer, ir a apoyar a aquellos que piden liberación de tantas personas que están inocentemente encerradas, de los niños que han quedado abandonados, de tantas cosas, ¿verdad? Pero creo que como iglesia nos falta tomar conciencia, no tomar conciencia porque sí conocemos, sino enfrentar, ¿verdad? Quizás lo hacen más activistas que no pertenecen a iglesias, pero ahí están tratando de hacer las cosas. Eso por un lado. Luego, siervo, cada una de estas comunidades que se iban a sentir identificadas con el apóstol Pablo, pero que también tenían sus raíces, iban a tomar quizás parte de lo que era el apóstol Pablo, y luego también iban a practicar también lo que ellos por costumbre habían tenido, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es, luego que ellos se sintieron identificados, quizás no se iban a poner de acuerdo, pero hasta dónde se mantuvieron, no firmes, sino hasta dónde mantuvieron quizás, hicieron llegar el legado que el apóstol Pablo había sembrado en las comunidades, hasta qué siglo se perdió, porque hoy en día no podríamos hablar que estas comunidades, alguna de ellas podría sobrevivir. Creo que no, ¿verdad? Bien, antes de eso, de irnos en esa línea, pastor, les quiero dejar en claro una cosa. El paulinismo, si podemos llamarle así a esto será un sector. No crean que lo que Pablo escribe es recibido por todo el mundo creyente en Jesús. No. Esto es apenas lo que sucede, es que como nosotros hoy la figura de Pablo se ha universalizado,
y se ha reconocido su autoridad, nosotros creemos que siempre fue así, pero no. En el siglo I, Pablo y sus cartas y sus comunidades eran las de un sector nada más. Las comunidades paulinas son ellas las que valoraban a Pablo. El resto de comunidades no. El resto de comunidades, ellos tenían sus propias líneas, sus propios énfasis. Lo que sucede es que nosotros creemos que Pablo tuvo pegue desde el comienzo. No. Quiero decirles que Pablo no fue reconocido en el siglo I como lo conocemos hoy. O sea, la figura aprobada, venerada. No. Pablo en el siglo I. Es más, Pablo muere siendo despreciado por grandes sectores de la fe en Jesús. O sea, no crean que el mundo entero, dame el monitor, hijo, me lo has quitado. No crean que Pablo muere y la iglesia entera le llora. No. La gran iglesia, digamos, o las grandes otras comunidades que no representaban el pensar de Pablo, ellos no. Si pudiera usar esta palabra para entender, el cristianismo, si es que se puede usar eso, en el siglo I no era una entidad homogénea. No era algo que todos pensaban igual. No. Era tan diverso. Y el pensamiento de Pablo era para unas comunidades ligadas a él. Pero habían unas tantas comunidades que no le daban mucha bola, pues. O sea, comunidades que no le daban importancia, es más, que tenían una postura confrontativa frente a Pablo. Bueno, de hecho, la carta de Santiago se escribe por parte de la iglesia de Jerusalén para contrarrestar a Pablo. Porque ustedes ven que en la carta de Santiago se siente un tono polémico. Y no tiene nada que ver con las afirmaciones de Pablo. Es que nosotros hoy día creemos que todo el Nuevo Testamento gira en torno a Pablo. Y que todo el Nuevo Testamento le hace la venia a Pablo. Pero no es así. Hay evangelios que están en franca oposición a Pablo. Y que por lo menos quieren balancear el asunto. Y hay otras comunidades como la literatura juánica, por ejemplo, compuesta por el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan. Ese es otro mundo de idea, otro mundo de énfasis. Son cartas que no reflejan nada de la conflictividad que tiene Pablo, ni los énfasis que tiene Pablo. O sea, usted no va a encontrar la justificación por la fe en las cartas de Juan. Ese no es un tema que a ellos les interesa, porque ellos están en otra onda. Ellos están en otro mundo, en otra interpretación. Sus conflictos, su búsqueda de identidad camina por otros senderos. Todo el mundo de las cartas pastorales, de las cartas universales, por ejemplo. Ese es otro tono. No es el tono. Pablo es, diríamos, bautizado, reconocido y reverenciado a mediados ya del segundo siglo. Es el segundo siglo que se van a levantar personajes, esos personajes que sí van a crear el cristianismo: Irineo de León, Tertuliano. Ellos le van a dar a Pablo un lugar
privilegiado en el mundo cuando se construya esa idea de cristianismo. Son ellos los que vindican a Pablo. Y luego, el resto del siglo III y IV, muchísimo más. Agustín de Hipona será el que consagre a Pablo ya como el teólogo del Nuevo Testamento. Y de ahí para allá nos encontramos con la Reforma, y en el mundo protestante, para nosotros Pablo es el Nuevo Testamento. Poco se nos mete otros, por ejemplo, a Pedro no lo estudiamos como estudiamos a Pablo. A Juan no lo estudiamos los evangélicos como estudiamos a Pablo. Los evangélicos somos paulinistas. Y paulinista leyendo a Pablo a través de Lutero y a través de Agustín de Hipona. Ni siquiera leemos a Pablo en sus documentos de forma directa. Lo leemos a través de Lutero, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la Reforma se inspira en Pablo. Y hacemos de Pablo como él. Y creemos que siempre fue así. No. Quiero decirles que en el siglo I, Pablo no era una figura amada por la totalidad de las comunidades creyentes en Jesús. Era estimada y valorada por su grupo, las comunidades paulinas, las comunidades que se cobijaron bajo su apostolado. Entonces, la figura de Pablo se acentúa en el siglo II, de manera global, en lo que se va a llamar ya en el siglo II la gran iglesia, cuando se va gestando una visión más global de la iglesia, una visión que se concretiza a partir de Nicea en el 325. Porque antes de Nicea nunca se habían visto. Nadie tenía una idea de la universalidad de la iglesia. Nadie la tenía. O sea, nosotros hoy vemos en retrospectiva y decimos, la iglesia estaba desde aquí hasta allá. Ah, sí, pero esa es una lectura que hacemos hoy. Pero en ese momento nadie sabía ni siquiera hasta dónde había llegado la iglesia. Porque las comunicaciones y la información no es como hoy. O sea, cada quien estaba en su pedacito. Y no sabían ni siquiera quiénes habían llegado a tal lugar, ni cómo. No tenían ni idea de qué era eso llamado a nivel universal la iglesia. No tenían una idea clara, como la tenemos nosotros ahora. La primerita vez que la iglesia cristiana tuvo idea de cómo era de grande fue cuando se reunieron en Nicea en el 325. Cuando se reportaron los obispos de todititas las zonas donde habían llegado en el imperio. Hasta ahí tuvo conciencia la iglesia de hasta dónde había llegado. Y ahí comienzan a asentarse oficialmente algunas líneas que en el siglo II y III ya venían gestionándose para llamar el cristianismo, ¿verdad? Y es a partir de Nicea que se puede llamar el cristianismo, porque antes de Nicea lo que hay son cristianismos, distintas expresiones de la fe en Jesús, hasta opuestas. Cuando a nosotros se nos narra el Concilio de Nicea, se nos narra como que fuera una película de Marvel, que
se reunieron en Nicea y había un héroe llamado Atanasio y había un villano llamado Arrio. Y que se encontraron y pelearon como los Avengers en Nueva York contra los alienígenas, pero salió vencedor Atanasio y el defensor de la fe correcta, y se condenó a Arrio. Así nos la presentan. Pero eso no fue así. Arrio no era ningún hereje. Arrio no era ningún pagano. Arrio era un obispo fiel a la fe en Jesús. Él había atravesado por Jesús persecuciones terribles. Porque él, no es que él no creyera que Jesús era Dios. No, él representaba casi al 50% de iglesias del cristianismo de ese entonces que en su confesión de fe Jesús no era Dios. Pero ese no era un tema para ellos problemático. Para ellos Jesús era su Señor, su Salvador. Le amaban, le servían, le seguían y daban la vida por él. Pero en su marco mental, en su mentalidad, nunca concibieron que Jesús tuviera la misma naturaleza y esencia que el Padre, la misma esencia, como lo dijo Nicea. Pero para ellos eso no era que no amaban a Jesús o no predicaban a Jesús. No, ellos eran cristianos, creyentes en Jesús y daban la vida por Jesús, solo que en su marco doctrinal no llegaba hasta allí, su marco doctrinal. Por tanto, Arrio no es ningún hereje, él representa la fe de casi el 50% de cristianos de aquel entonces. Y Atanasio representa la fe de otro porcentaje igual. Y es cierto, en Nicea se impuso políticamente la posición de Atanasio. Pero apenas unos 10, 15 años después se hizo otro concilio donde se le dio vuelta la tortilla. Arrio fue reivindicado y Atanasio fue declarado hereje. Solo que como la historia de la iglesia la escriben desde ciertos sectores, el concilio que quedó como firme fue el de Nicea. Y eso nos ha dado a través de la historia ciertos esquemas de interpretar personajes, movimientos y decisiones que creemos que así fue la cosa y no fue así. En la fe, en el cristianismo del siglo III, más de la mitad de la iglesia no creían que Jesús fuera Dios. Pero esa era una cuestión doctrinal, no era una cuestión espiritual. Su marco, su mentalidad nunca les dio para pensar a Jesús en términos. Ellos no hablaban tanto de su divinidad, ellos querían hablar más del Jesús que hablan los evangelios. Ese Jesús humano, profeta, misericordioso, salvador, Señor. De ese hablaban ellos. Y habían otros que, siguiendo el evangelio de Juan, pues ellos desarrollaron la divinidad con toda normalidad, sin conflictos con el monoteísmo que en los orígenes el cristianismo tomó del judaísmo. Ese monoteísmo radical que no le permite pensar que haya otro Dios aparte de Yahvé. Por tanto, el cristianismo caminó por vías distintas, hasta que un día un concilio hizo oficial una declaración de fe. Y a partir de que hay una oficial, las demás comenzaron a reconocerse como heréticas. La herejía nació cuando se oficializó una posición. Pero antes de esa declaración oficial, coexistían en las iglesias diferentes concepciones bien contrarias, incluso acerca de Jesús. Llega al 325 y quiere decir que durante 3 siglos esas iglesias habían vivido su fe en Jesús, habían predicado, se habían construido creyendo que Jesús no era Dios
y no había habido ningún problema. Mientras las otras se habían construido así creyendo que Jesús era Dios y tampoco había habido problema. El problema fue cuando el concilio quiso oficializar una de las dos. Pero esa ya no fue decisión del evangelio. Esa fue decisión de un concilio eclesiástico. El evangelio mantuvo coexistiendo todas por igual. Fue el concilio el que creó, oficializó una verdad y convirtió en herejía y no verdades las otras maneras de creer. Esto es a veces problemático porque estamos acostumbrados a ver la cosa en una sola línea, como nos la han enseñado, pero lamentablemente no fue así. ¿Alguien más? Si no llegamos hasta aquí, hermanitos. En las redes no hay preguntas, o no están pendientes. Todos los hermanos que llevan el diplomado a nivel de red, ustedes pueden hacer las preguntas que desean también. Y podemos contestarlas en el momento que estamos dando la clase. Porque sé que esto es muy amplio y a veces no armoniza con los patrones que nos han transmitido. Pongámonos de pie, hermanitos. Señor, tan solo queremos ser emisarios de aquel que fue enviado para que esta creación camine hacia una nueva creación. La iglesia solo tiene mérito de existir si sirve a ese propósito. Solo así mantendrá el sabor como sal. Y si no, por muy grande y poderosa que sea, solo sirve para el muladar. Ayúdanos a hacer una iglesia que le dé sabor, vida y sentido al mundo. En Cristo Jesús. Amén. Dele al Señor lo que es del Señor, hermanito.